Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Lo que dejas en el mundo. Me llamo Andreas y este es un podcast que tiene la intención de ofrecerte charlas con otras personas que con su granito de arena están contribuyendo a que el mundo sea un lugar mejor. En este caso tengo una conversación muy interesante con mi amiga Javiera de Chile. Vamos a descubrir un poco sobre su propia historia personal, sobre su recorrido en la vida hasta este momento. Vas a descubrir que ella actualmente está ofreciendo sesiones o clases de danza tribal presenciales en Chile, pero también online, flores de Bach, Theta Healing. Lo vas a ir descubriendo, como digo, en la conversación, así que espero que la disfrutes. Te dejo algunos links por si quieres echar un vistazo. Por un lado vas a tener links que te van a llevar a redes sociales de Javiera para que puedas contactar con ella si te apetece, para que puedas conocerla un poco más, y también te dejo algunas redes mías porque yo tengo otro proyecto que en realidad es el principal, sobre todo en YouTube, en donde comparto meditación y breathwork, así que lo tienes todo ahí. Nada más, si te gusta este episodio, si te gusta el podcast en general, suscribirte, dejar un me gusta, un comentario y todas estas cosas que ya sabes, pues nada, ayudan y te leemos encantado. Un abrazo y disfruta de la conversación. Bueno, Javi, nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Tenía muchas ganas de volver a hablar contigo, que estuvimos conociéndonos de hecho en persona hace poco y nada, eso, que gracias por venir al podcast. Gracias a ti, fue muy entretenido poder conversar, poder hablar ahí en Alemania cuando nos juntamos y estuvimos hablando de todo y se nos pasó la hora hablando, así que feliz de poder grabar algo y que se pueda compartir y que se pueda difundir también lo que hacemos y lo que nos gusta, lo que nos apasiona, sobre todo reflexionar, y estuvimos ahí harto reflexionando, así que Eso es, a ver si podemos gracias. reflexionar un poco. Bueno, Javi, sinceramente, mira, justo antes de empezar, había pensado, porque lo típico es preguntar un poco, bueno, ¿quién es Javi? Cuéntanos un poco, preséntate, pero sinceramente es como que ahí hay algo que no me gusta mucho. O sea, si a mí me preguntan quién es Andreas, pues no lo sé. Realmente puede haber muchos Andreas en un Andreas. O sea, es una pregunta un poco compleja. Entonces, me gustaría empezar em, por otra parte, y poco a poco yo creo que ya te vas a ir dando a conocer un poco, sobre todo para la gente que evidentemente pues no te conozca, no sabe lo que haces en este momento, o sea que creo que va a salir un poco más adelante, pero me gustaría empezar precisamente por el hecho de que lo que acabamos de decir, que nosotros nos conocemos desde hace varios años virtualmente, ¿no? De hecho, cuando nos vimos ahora en persona, creo que hablamos que fue en el 2021, un poquito después de la pandemia o en pandemia, incluso 2020. 2020 Sí, en pandemia, sí. claro. Entonces es interesante porque empezamos a hablar ahí. No recuerdo exactamente cómo fue, pero sí que recuerdo que nos agregamos a Instagram. Enseguida nos enviamos algunos audios. Como que hubo ahí una conexión, empezamos a hablar. Y nada, hace unos meses nos hemos conocido, o sea que en persona, que tú has venido aquí a Alemania. Y ha sido interesante, ¿no? Eso. Sí, me acuerdo, bueno, yo estoy en Chile y en ese momento estaba en el sur, en Concepción, ahora estoy en Concón, más hacia el norte, o sea, en la mitad. Eh, y yo estaba compartiendo en Instagram mucha información de lo que estaba viviendo del higienismo. Entonces, yo creo que entonces estaba compartiendo como de las frutas, de cómo compatibilizarlo, de lo mucho que me estaba haciendo bien, de la alimentación basada como en harta fruta, en la compatibilidad. Estaba compartiendo de tarot, me acuerdo, claro, como que estaba súper entusiasmada con todo eso nuevo que estaba descubriendo y no sé, por ahí, yo creo que claro, con el hashtag higienismo o no sé, energía vital, qué sé yo, vida saludable o cosas así, quizás el Instagram nos llevó a conocer, ¿no? Claro, porque yo estaba en la misma en esa época. Yo también estaba con el tema del higienismo, o sea que sí, sí. Mm.
Sí. Em, sí, vamos, fue la época en la que yo, de hecho, estaba estudiando el curso. Estaba haciendo los 3 años de naturopatía higienista y es verdad que sí, sí, recuerdo hablar de eso em, y claro, tú previamente a lo que es la pandemia, ¿no? Hasta ese momento, em, ¿qué habías, digamos, a nivel más de compartir? ¿Habías hecho algo o todavía no con otras personas a nivel de salud? Claro, de salud, no, o sea, yo en mi vida había estado, previo a eso, había hecho 6 meses de veganismo, donde me hice como cada vez más consciente. Porque dejar algunos alimentos y cambiar tu estilo de vida a la alimentación cambia el estilo de vida del entorno y del contexto, de cómo te relacionas, con quién te relacionas, en qué horarios, en qué lugares. Entonces, eso empezó a hacer como clic y empezó a cambiar mis amistades, los tiempos, los horarios, mi forma de relacionarme conmigo, con los demás, ver algunas cosas que no me gustaban. Entonces, y antes de eso era vegetariana y siempre conectada con el cuerpo, o sea, claro, haciendo danza, compartiendo danza, pero en el Instagram igual era súper nueva, entonces Ujú. tampoco compartía cosas y era como primera vez, pero porque era como un llamado tan grande de, oye, esto me está haciendo muy, muy bien, hay que, como, no sé, como que estoy muy contenta, hay que difundir esa felicidad, como una cosa así, yo creo. Claro, entonces, por ir por partes, digamos, previamente a la pandemia, bueno, de hecho tú estuviste por aquí, por Europa también como profe, ¿no? ¿Eso fue previamente en Inglaterra o qué es lo que hacías en Inglaterra? No me acuerdo. No, yo, claro, yo estuve tomando clases de danza del vientre tribal en Eso. Londres, porque fui, claro, con mi expareja nos fuimos, él se ganó una beca en Londres, entonces yo Eso. trabajé. Yo trabajé allá y aproveché de estudiar danza del vientre tribal con mi profesora Filipa allá en Londres. Pero claro, eso era, ahí yo no tenía Instagram, yo usaba el Facebook muy poco, pero claro, las redes sociales no. Ujú. Siempre, de antes siempre bailaba. Claro. ¿Y qué fue, por ejemplo, entrando un poco en el tema de la alimentación, esto fue algo que tú sola fuiste dándote cuenta? O sea, ¿cómo surgió ese clic? ¿Fue por influencia de otras personas? ¿Por qué en ese contexto tú empezaste a acercarte al tema del higienismo? ¿Había algo en concreto o fue algo natural? Me encanta acordarme de esto y de hablar de esto porque me apasiona igual. Eh, habían, tuve una crisis muy grande, como una crisis de, ay, no sé quién soy, no sé qué quiero hacer, como que no estoy contenta con mi vida, no puedo seguir trabajando ni estando con la persona que quiero estar, como que me estaba bloqueando mucho, como que sabía que tenía que hacer cambios, pero no quería, y como que también estaba como saliendo mucho en las noches, tomando harto, fumando harto marihuana también, era como bloqueándome, yo creo, bloqueándome de alguna manera, pero igual brotaba esta gana de hacer algo distinto, de que saliera una Javi distinta en la que había estado como más apagada o como más pacífica. Entonces, desde ahí era como, ya, y entonces, ¿qué tengo que hacer conmigo misma? ¿Cómo me cuido? ¿Qué hago? Como por dónde parto? Y claro, al final la alimentación es tan básica que es como que lo hacemos todos los días, que es algo que lo primero que aparecía. Y era ir a buscar tu alimento, dónde, con qué, cómo se hizo el alimento, como que empecé a cuestionar todo ese tipo de cosas. Para, ya, el veganismo al principio era como por cuidarme a mí, también por mucha rabia, la violencia contra los animales y por qué, ya, si ellos o sea, no lo hago por los animales, pero también, pero mi cuerpo como humana, como que necesita. Entonces empecé a reflexionar sobre eso. Entonces ahí empecé a buscar y apareció el higienismo, llegó a mí por distintas personas, como amigas, amigos que me empezaron a contar, yo también lo empecé a difundir y ahí empecé a buscar información, videos en YouTube y era como, claro, era como esto me hacía sentido era explicar que ya, claro, como, ¿qué necesito yo como humana más que como para proteger al resto o cómo está hecho, sino que qué necesito yo y ahí como buscar esa forma me hizo mucho sentido y empecé a como a experimentar esto tan raro de ayuno, comer fruta, no tomar casi nada de agua porque claro, te alimentas por
como Claro, porque, alimentos llenos de agua. perdón, para la gente que no tenga ni idea, porque a lo mejor higienismo, ¿qué es esto? ¿Qué es, no? Así brevemente. ¿O en qué se basa? Bien, Te que pregunto. se basa en como la higiene por dentro, como del cuerpo. Me parecía muy interesante que, claro, poder limpiarte por dentro, como un intestino que ha comido distintas cosas, distintos productos durante años y tu cuerpo en verdad está hecho también de esas partículas que uno ha ido comiendo. Entonces, empezar como a limpiarse. Entonces, al principio uno hace como una desintoxicación con harto líquido de frutas y luego después haces como una alimentación más balanceada, pero en general es comer más fruta. Entonces, un ayuno, un jugo de fruta en la mañana de desayuno, después fruta al almuerzo. Yo creo que eso es como lo más extraño y como que Ujú, sería como la definición, yo creo que consumir mayormente fruta y luego una cena abundante de vegetales, con frutas también, que la palta, el zapallo italiano, el tomate también son paltas, o sea, también son frutas. Y claro, como comerlo por separado, como si voy a comer un día, voy a comer huevo, huevo de campo, de gallina, ojalá lo más feliz posible, solo como huevo, no lo mezclo con papa. No sé, yo otro día como solo papa, otro día como solo queso de cabra, o otro día solo como quinoa, quinoa ujú. con vegetales, y no sé, otro día como legumbre, otro día como Ahora, choclo. es interesante porque, eh, o sea, yo cuando empecé a también en su momento a... Que para mí, por ejemplo, hablar de esto es como... Es un Andreas totalmente lejano y diferente, ¿no? Pero a lo que voy es que recuerdo que ahora tú que me estás diciendo huevo, quinoa y tal, como que yo cuando empecé con el tema del higienismo y sobre todo a estudiarlo era todo como crudo, fruta. O sea, es verdad que mi profesor y donde yo lo estudié sí que nos enseñó un poco el tema que sea más holístico, el adaptarlo. Él siempre decía que eso, a lo mejor priorizar lo crudo, que sea un 70%, ¿no? Hablamos de frutas sobre todo, de ensaladas y demás. Em, pero ahora que dices esto, digo que es interesante porque se ve que tú en su momento como que también hay otras vías, ¿no? Porque hay gente que cuando habla de higienismo es solo fruta, casi, literal. Sí, yo creo que se ha ido como, o sea, claro, yo claro, sigo a Katy, que ella me ayudó, me acompañó y me sigue acompañando. Y ella también hizo como una adaptación a lo que ella estudió, que fue con Mauricio, es chileno. Entonces, claro, y él creo que estudió en Europa y en Estados Unidos, entonces, pero también él creó su propio estilo y después la Katy creó su propio estilo y yo también hago mi propio estilo de higienismo. Entonces, yo creo que se va eh, Adaptando. Mm. adaptando. Y en fondo, claro, yo no sé si le tengo que seguir llamando higienismo a lo que estoy haciendo, porque igual hago mis adaptaciones, igual voy escuchando. Lo que pasa es que esto me sirvió para escuchar el cuerpo. O sea, claro, hay momentos que almuerzo tradicional, hay momentos que cambio, que tomo, si hace mucho frío también, tomo otro tipo de desayuno, me tomo un desayuno que a lo mejor comería de cena, pero después también siento la necesidad claro, de como algo más líquido, dulce, entonces en el fondo yo me acostumbré a que sí, necesito la dulzura de la fruta y del líquido de la fruta, y voy experimentando. Entonces creo que lo que más rescato de eso es escuchar mi cuerpo y saber a qué hora quiero comer, qué quiero comer, si quiero comer algo más salado, más dulce, o si solamente necesito líquido, Ujú. o si, no sé, si estoy como solo porque me siento encerrada y necesito salir, quizás de repente puedo estar afuera mucho rato y sin comer, pero antes estaba encerrada, tenía como ansiedad o hambre, entonces en el fondo es aprender a escuchar el cuerpo, yo creo. Eso es como lo más valioso de poder, de poder haber cambiado la alimentación de lo que la familia, el contexto, el mundo te dice lo que tiene que hacer. Entonces, como escuchar. Ujú. Sí, es una buena enseñanza y además em, creo que también es importante, esto ya lo hemos hablado muchas veces cuando nos hemos visto, creo, el tema de, bueno, esto al final, eh,
porque tú decías, bueno, no sé si es higienismo, ¿no? Es poner etiquetas, es poner nombres, pero en esencia es eso, aprender a escucharse, no hacer tanto caso a lo mejor del ruido externo, sino simplemente es una guía, te puede inspirar, pero luego que cada uno se escuche y que yo creo, en este recorrido, por ejemplo, hablando de alimentación, yo en mi caso, en el punto en el que estoy, esto también te lo he dicho, es en el de eso, escucharme y ya cada vez menos, no me gustan nada las etiquetas ni las cosas que digamos, te van metiendo en una especie de estructura, ¿no? O de caja, o de donde esto sí, esto no. Uno entra en redes sociales y te vuelves loco al final, ¿no? Porque te dicen que no a esto, que no a lo otro, que el plástico, que el gluten, que la fruta, que tal. Entonces, es eso, escucharse y punto, ¿no? Te quería preguntar, Javi, ahora que estamos hablando de esto, en el tema de la alimentación, aparte de aprender a escucharte, ¿no? A la hora de comer, ¿qué otras cosas tú desde que has, digamos, cambiado tu forma de comer y esa relación con la comida, trasladado a otros aspectos de tu vida, en qué ha influido eso, ¿no? Porque muchas veces empezamos por lo tangible, que es la alimentación, y uno hace cambios por el movimiento y luego muchas veces eso va impregnando como otras áreas y en tu caso a lo mejor también. Sí, muchísimas, muchísimas, porque claro, como dices tú, claro, hay una Javi también de antes de la pandemia, antes de hacer esta limpieza física, antes Sí, de la fractura, que justo se me vino como a tocarme la fractura, que me fracturé el hueso de la clavícula, y también eso, o sea, estuve inconsciente un momento y para mí fue como que una muerte, y luego una Javi distinta de valorar mi cuerpo, valorar la posibilidad de moverme, la posibilidad de sentir los sabores, de sentir el mundo, de tocar, de abrazar a alguien y de, ¡oh, qué rico! Entonces, claro, siento que desde el cuerpo, que es como lo más tangible, como decías tú, de lo más, ahí lo más, la raíz, empezó a abrir todo un mundo. eh, y empecé a ser más sutil, más sensible, más delicada, a empezar a observar qué emociones tenía estancada en el cuerpo, muchas emociones, algunas emociones no tan buenas, no tan positivas, claro, como que sí lo podemos dividir, claro, tenía rabias, tenía cosas no resueltas con mi mamá, con mi padre, mm, entonces me puse a trabajar todo eso y fue precioso ese momento de pandemia para mí, porque me metí en mí misma, autoconocerme, descubrir, experimentar, mientras estaba haciendo claro, esta rutina de alimentación. Entonces empecé a sacar emociones, a conversar, a acercarme a personas que tenía, no sé, como en mi mente, como típico una conversación que no tuviste, no sé, algo que tú quisiste decir, no sé, empecé a trabajar todo ese tipo como de emociones, entonces trabajo de autoconocimiento profundo, entonces eso me ayudó muchísimo y ya después dar como la escucha ya era corporal y después la escucha era de corazón y de mente, como qué quiero hacer, qué pensamientos quiero tener y hay pensamientos que, claro, que ya no, hay personas con las que ya no me puedo relacionar, entonces también tener esa sensibilidad de, chuta, y a lo mejor hay contextos donde ya no me quiero relacionar, hay personas, hay situaciones, ujú. prefiero ver este otro lado o a ser más sensible, entonces claro, empecé a tener una escucha y una sensibilidad súper grande en todos los sentidos. Claro, al final te va como empujando a tomar decisiones, ¿no? En todos los aspectos y es como que van muriendo partes de uno y van naciendo otras. Sí, a mí me pasó también parecido con el tema de la alimentación y como decía, yo empecé por lo tangible, la verdad es que fue como el primer gran cambio, fue como la puerta de entrada hacia lo que estás explicando tú, ¿no? Ese autoconocimiento en otras áreas. Entonces, Javi, alimentación,
poco a poco las piezas van encajando. Tú, bueno, evidentemente ya todos sabemos que eres chilena, estás en Chile, Ujú. empezaste más o menos como yo con este tema de la alimentación y esto, al coincidir yo creo también con el tema de la pandemia, ¿no? Como que seguramente se amplificó porque estar encerrado, tener todo el tiempo del mundo, hacer cambios en la alimentación, o sea, yo creo que todo eso también eh, nos llevó a porque yo me acuerdo cuando hablábamos, por ejemplo, en tu caso, en ese momento, en esa época, fue también como mucho de ir hacia adentro y empezar a hacer cambios, ¿no? Tú me contaste que te fuiste al campo o te fuiste a una zona más tranquila, que esa es otra cosa que también es interesante, cómo uno a veces idealiza ese tipo de vida, ¿no? Y luego a lo mejor te das cuenta de que no, a lo mejor no es el momento. Entonces, por seguir un poco en esa línea del tiempo, tú en el momento de la pandemia, todos estos cambios de la alimentación, cambios en otras áreas, te vas ahí al campo y ¿qué va sucediendo? Bien loco, justo ahora en la mañana estaba hablando con mi papá sobre eso. Eh, claro, porque yo intenté, o sea, ir a estar en pandemia y ir a la feria, porque yo iba a la feria, al market, como le dicen allá, Mercado, eh, ¿no? Mm. el mercado, claro, acá le dicen feria, como feria de frutas. Los sábados iba a comprar y había puesto orgánico y no orgánico. Entonces ahí me quedaba conversando, era como las personas con las que podía interactuar. Me quedaba conversando con la gente que traía cosas del campo. Eh, entonces, no sé, muy entretenido. Entonces, claro, ese llamado como a conocer de dónde venía el alimento que yo comía. Entonces era como cada vez más curiosa y de, oh, yo también quiero cultivar mi alimento y qué maravilloso sería eso. Pero yo siendo una mujer siempre de ciudad y de departamento más encima ya, pero me fui al campo y mi hermano en ese momento se había comprado un terreno y estaba viviendo ahí. Y claro, fue maravilloso. Llegar y ver que había otro ritmo, otra forma, gente muy amorosa, muy cálida. No existía la pandemia ahí, así que para mí fue maravilloso. Y estar en contacto ahí con la tierra. Entonces fue muy bonito abrir, una Javi más creativa, más reflexiva, con los pies en la tierra, si estuviera frío o no, igual. Claro, estar ahí en contacto más con el barro, con la gente que cultivaba, que creaba, que tenía sus abejitas, hacía su miel, entonces todo muy natural. Entonces eso fue abriendo otra posibilidad y ahí craneándome la forma de poder también tener una casa, como crear un espacio y todo, pero bueno, finalmente no era mi momento, no era lo mío, no era como estar aislada otra vez en otro lugar, en el campo, no era lo mío, no es lo mío en ese momento, o por lo menos el de ahora tampoco, pero sí me sirvió mucho para estar ahí, para cosechar las lechugas, el pepino Alaska, igual, que me gusta mucho. Y me sirvió para conocer personas lindas, para interactuar, para conocerme más y darme cuenta que en verdad lo mío era más compartir y abrir espacios en donde hay gente, donde hay personas. Así que más personas. Y ahí, o por lo menos no, bueno, por lo menos no era ese lugar. Así que ahí después me fui moviendo, volví a Concepción y después me moví más hacia acá. Después fui a Santiago, que es la capital de Chile, y también interactuar y siempre conectada y haciendo, aprendiendo. Yo creo que estuve como en un proceso de explorar y de aprender Ujú. hasta ya darme cuenta que ahora ya quiero estar aquí en este espacio y desde aquí quiero compartir, desde el Y natural. fue en esa experiencia en el campo o digamos fuera de la ciudad que tú sentiste que te empezó a gustar o la idea, vamos a decir, de quiero compartir con otras personas, quiero compartir lo que yo estoy experimentando a nivel, no lo sé, alimentación. ¿Cómo fue el proceso en el que tú
empezaste a compartir con otras personas, eh, ¿no? Ya sea danza, ya sea lo que sea en ese momento, ¿cómo fue? O sea, ¿tú llegaste, te fuiste luego más a la ciudad y ya lo tenías claro o fue, cómo fue el proceso? Yo creo que me sirvió ese año para estar súper tranquila. Bueno, yo en general soy una mujer tranquila, pero para estar súper tranquila en el campo y darme cuenta que, claro, que quería seguir compartiendo lo que me gusta, que es la danza hacia mujeres. Luego empecé a compartir terapias también, entonces todo eso lo quería hacer, pero no lo quería hacer necesariamente solamente online. Lo quería Ujú, hacer también físicamente, presencial. Y, y bueno, ya, claro, como no era campo, ir a la ciudad, pero tampoco me llamaba la atención la ciudad donde estaba. O tenía como otro llamado de seguir moviéndome, de como ir a ese lugar donde quieres estar. Entonces, claro, yo soy una buena experimentadora de la vida, de eso me he dado cuenta, así que me gusta experimentar, explorar, ir, ver si me gusta el lugar, cómo me siento, si no vuelvo donde estaba. Así. Entonces, eh, llegué acá y desde acá estoy abriendo ahí espacios de danza para mujeres. eso, Desde cuéntanos acá, un poco lo que estás haciendo ahora, entonces. sí, llegué a Concón, que es un lugar muy, no sé, bueno, es mi lugar por ahora, estoy contenta, estoy contenta. De hecho, el viaje a Alemania también me sirvió como para reafirmar. Porque Ahora, te siento iba a preguntar sobre, ahora te pregunto sobre eso, ya, sí. eh, ¿Qué habías aprendido en este viaje? Y... bueno, ahora estoy aquí compartiendo clase de danza del vientre tribal, que es un estilo gitano, árabe, egipcio, Ujú, flamenco, con inspiraciones de la India. Es muy bonito, muy nuevo, igual es una fusión. Entonces da para bailar distintos estilos, eh, con distintos vestuarios, pero en general vestuarios con faldas grandes. eh, con harto accesorio, entonces claro, da para jugar, para experimentar, para jugar con el vestuario, con los colores, así que eso me gusta. Y terapias, abriendo el espacio de esas terapias que me han servido a mí, las quiero empezar a compartir con el mundo, que es Flores de Bach, que eso lo ujú. llevo haciendo harto tiempo, y Theta Healing, que es algo más nuevo, que es una terapia a partir de meditar, de meditación. Entonces ahí se puede solucionar, eh, resolver distintas emociones, cambiar creencias que te limitan, manifestar y hacer limpiezas. Bueno, hay una infinidad, hay muchas cosas que se pueden canalizar en el fondo. Yo me siento igual, claro, como que puedo canalizar y puedo ayudar a personas, así como me he ido ayudando a mí misma, Ujú, sobre todo a conocerse, a ujú. escucharse y conocerse. Y más allá de a nivel profesional, ¿qué es para ti la danza? ¿Qué significa? ¿Qué te aporta en el día a día? Yo me siento bailarina, entonces para mí siento que es lo que es mi esencia. Como que escucho una música, bailo, experimento distintas canciones, me gusta conocer mujeres que les guste bailar y juntarnos a bailar, hacer clases, es ver cómo las mujeres se expresan, ver su esencia, como su alma. Siento que cuando porque yo improviso mucho, ya sea las hago improvisar. Entonces, para mí improvisar es eso, como poner una música, ponerme a bailar, a ver qué me provoca. A veces me provoca más sensualidad, otras veces más disfrute, otras veces más tierra, otras veces, no sé, juego. Entonces, otras veces he usado, lo uso como terapia, porque a veces que estoy enojada, las veces que estaba enojada, me sirve, pongo una canción que diga alguna frase que quiera repetir, repetir como mantra y soltarla. O hay veces que, claro, cuando estoy contenta, canciones o letras que me producen más felicidad. Si tengo miedo también, como ya dale, como que todo me ha servido como terapia para poder expresar las emociones, para poder conectarme con otras y poder amplificar una emoción, porque se amplifica cuando somos varias, si estamos moviendo la cadera además, como soltando, removiendo información y eh, para mí es esencial.
Entonces, y cuando me fracturé, fue como, oh, no voy a poder volver a bailar, o sí, entonces fue como, ya no, sí, en verdad, sí, tengo que volver a bailar, y se recuperó mi brazo completo, que al principio no lo podía mover, y era como, oh, y después como, ya, he intentado dejar la danza o dejar de hacer, no dejar de bailar, sino que dejar de hacer clases y compartirlo, y el mundo y el universo todo el rato me dice, ya, alguien llega y me dice, hoy quiero aprender contigo, hoy, entonces ahora ya lo tengo claro y sé que tengo que compartirlo porque ayuda a la otra, me ayuda a mí, me ayuda a mí y es muy bonito como ver los avances de las chiquillas, de las mujeres. ¿Y cómo es, por ejemplo, una clase tuya? ¿Cómo es? ¿Qué propones? Ya sé que seguramente sea diferente cada momento, pero así en esencia, ¿qué es lo que propones a tus alumnas? Me gusta que nos partemos en círculo, partimos siempre en círculo, entonces si hay alguien que llega nueva, nos presentamos, nos reconocemos, nos miramos a los ojos, podemos decir lo que queramos de cada una Ujú. como para saber con quiénes vamos a bailar ese día. Entonces, ese es como el inicio siempre, aunque haya un espejo o no, siempre partir en círculo, como conectándonos con las personas que va a bailar. Eh, elongamos, elongamos nuestro cuerpo, partimos en el mat o sin mat, pero yo uso mucho el mat porque es rico partir o sentada o estirarnos y el mat tiene esa protección para nuestras manos, para nuestras muñecas, para nuestros tobillos y nuestros dedos. Entonces, elongar el cuerpo, todas así como las articulaciones, todas las articulaciones y agradecer. Tenemos un saludo de meditación de la danza ambiente tribal Fachas, que agradecemos el espacio, agradecemos el piso donde vamos a bailar, al universo, la música, a las maestras, a las ancestras, a las compañeras, a nosotras mismas. Y ahí partimos con un calentamiento de caderas, llamas al espejo y moviendo las caderas para soltar, con ritmo árabe en general. Y luego les enseño un paso, una técnica, y luego también la bailamos, sí, la bailan siguiéndome y después la bailamos improvisando para cerrar con danza improvisada entre nosotras. Y luego terminamos en el mat de nuevo elongando la espalda, la lumbar, los oblicuos, que son los músculos de los lados que usan mucho el movimiento de la cadera. Qué bueno. Me gusta porque por lo que me dices, no es una clase o clases donde simplemente uno vaya y aprende, sino que hay conexión, es un círculo real, ¿no? Hay rituales también, se va como seguramente forjando eh, sí, una relación con el otro, con la otra, ¿no? Eso es muy interesante. Mm. Y esa es mi idea. Yo creo que esa es la idea más bonita de ir haciendo, o sea, se hace ejercicio, se hace Sí, ejercicio de forma entretenida y también para mujeres que quieran o no llegar, venir a la clase y luego irse y también compartir un poco más, conocerse un poco más, hacer una tribu, hacer una es comunidad. una tribu. Ujú. Sí, sí, sí. Y Javiera, ¿esto lo haces solo presencial o también es online? Lo hago presencial y lo hago online. Ahora no tengo un grupo grande de online, o sea, no tengo un grupo grupal, no tengo una clase grupal. Tengo clases particulares, hago clases particulares online, que también es muy bonito, porque son mujeres que están en otras partes de la ciudad, de Chile y Ujú. que toman clases conmigo online y es muy bonito también hacerlo a su ritmo, a sus tiempos, así que ahí buscamos un tiempo para hacerlo y hay un pack ahí mensual como para poder hacerlo una vez a la semana, hacer ejercicio desde su casa. Y también algunas de esas mujeres vienen haciéndolo desde el año pasado conmigo y vienen a tomar talleres cuando hago talleres en los fines de semana. Algunas veces viajan y vienen a tomar talleres acá, entonces también nos conocemos. También Mm. hacemos ese ritual todas juntas mientras van avanzando personalmente online, después vienen para acá y de hecho también se pueden presentar en las muestras que hago a fin de año en general, como la muestra de fin de año de danza.
Así que también nos vamos conociendo ahí de forma presencial. Y también puede ser alguien que esté al otro lado del mundo, ahí lo abro también para que sea alguien que si quiere Que se hacerlo, anime. que se anime, claro. Ujú, Una mujer que esté en alguna otra parte del universo que quiera tomar clases a su ritmo, ujú. tiempos. Y otra cosa que estaba pensando es si tienes, tengo curiosidad por saber si tienes otras formas de creatividad, o sea, o canales, formas, prácticas que te ayudan a expresarte aparte de la danza en tu día a día, aunque a lo mejor no lo compartas con otras personas, pero algo a nivel personal. Sí, qué buenas tus preguntas, me encanta. Porque se me viene a la cabeza, o sea, se me venía a la cabeza cuando estaba hablando del enojo, Sí. del enojo y la rabia, eh, o de claro, del estrés o ansiedad, o cuando hay alguna emoción ahí que está como más estancada. Uso mucho la escritura y o sea, el lápiz y el papel. El lápiz y el papel, que tengo una cantidad de cuadernos que voy escribiendo como mis emociones, me voy analizando, me voy autoanalizando desde todo, desde que dormí, cuándo dormí, todo eso me sirve y después me releo. O Anoche sea, es después, algo como, es un hábito, lo haces con frecuencia. sí, partí ahí después de la fractura, pandemia, autoconocimiento, partí ahí y ya tengo ahí ordenado todos mis cuadernos por año, por temporada. A veces incluso lleno un cuaderno como, este cuaderno es de primavera, este cuaderno después de verano, este de otoño, invierno. Como que tienen ahí su ciclo, voy anotando también qué alimentos se va comiendo y todo. Entonces, claro, escribir me sirve mucho para bajar la información porque Ujú, a veces me llega mucha información y mucha creatividad y tengo que bajarla. Tengo ahí hartos proyectos en mente que tengo que accionar, esa es como parte de mi tarea, accionarlas, pero todo su tiempo también, paso a paso. Y claro, el lápiz y el papel, que puede ser de repente empezar a escribir, o de repente en línea, espirales, dibujo muchos espirales, me ayudan, como que espirales, no sé, es como me vienen a mí, me brotan. Entonces, claro, en la escritura creativa, el garabato, el garabateo, claro, como dibujo, los ujú. colores, lápices de colores. En general uso más el papel y el lápiz. También tengo acuarela, témpera, eh, eso por ahora, y ahora estoy explorando el tejido, que me Qué encanta. bien. Ah, Estoy mira. así haciendo ahí tejido o sea, bordado, tejido con crochet. Ajá. Crochet que ayuda mucho, como y calienta las muñecas, es Ujú. algo concreto ahí. Y Javi, entonces, vale, me hablas de escritura y ¿te gusta releer las cosas que escribes? Pero me refiero a releer algo del año pasado, de hace un mes, ¿sí? ¿Y para qué, en qué te ayuda? Uy, es maravilloso, tú lo has hecho. Sí, sí, sí que lo hago. Sí, yo también no tengo el hábito de escribir siempre, o sea, todos los días, pero sí que es algo que está presente en mayor o menor medida, o sea, hace ya un tiempo tengo ahí varios cuadernos y sí que lo hago. De hecho, la semana pasada estuve tomándome un café en un sitio y releyendo un cuaderno de cuando estuve en Argentina, hace 2 o 3 años. Y es increíble, es como, no lo sé, conectar con ese otro Andreas, ¿no? Con esa otra Javi, lo que pasaba por su cabeza. Sí, sí que lo hago. Y, para mí, a veces más entretenido que leer un libro de otra persona. O sea, es mi libro, es mi historia. De Tu hecho, propia sí, novela. mi propia novela. Y uno va aprendiendo. Siento que a veces los mensajes que estaban ahí, a veces no tenían ningún sentido. Y Ujú, tienen sentido cuando los releo. Entonces a veces les voy escribiendo a los lados como lo releí en tal fecha y ahora sí logré lo que estaba escribiendo en ese momento. O sí lo cambié, o ya no es tema, ya no me complica eso, ya lo solucioné. O estoy viviendo donde quiero vivir y en ese momento estaba buscando como
necesitaba salir de donde estaba, necesitaba un lugar cálido, necesitaba un lugar tranquilo, a mis tiempos, no sé. Entonces, como darse cuenta de los avances que uno va teniendo, darse cuenta de que los mensajes que se escribieron tenían un sentido y a lo mejor recordar, se me había creado un taller de círculo de mujeres que todavía no lo hago, pero está ahí. Y como que lo releí ayer. A lo mejor este año sí lo hago, sí hago porque he hecho círculo de mujeres, pero ese taller lo tenía como con detalle y todavía, entonces, hay proyectos que están escritos ahí en pausa, brotando, y ahora como que estoy removiendo la tierra para poder plantar de nuevo nuevas semillas, entonces sí me sirve mucho y me entretiene cuando es historia, cuando es, no sé, Ujú. me entusiasmó algo, alguien, o no sé, leer esa Javi antigua es muy entretenido, como que sirve mucho, a mí me sirve mucho. Sí, claro que todo al final tiene sentido porque forma parte como del entramado, ¿no? Y las piezas con el tiempo van teniendo significado. O sea que sí, sí que es un ejercicio, yo creo, que todo el mundo debería probar, ¿no? Escribir por un lado y luego releer. Y hablando de esto, vamos a pasar, que me gustaría mucho, que este es un tema que cuando nos vimos lo hablamos un poco, pero seguramente ahora con el paso de las semanas se ha ido asentando y es este viaje que tú has hecho hace poco a Europa, ¿no? Has estado por aquí, por Alemania, has estado en Inglaterra y tuvimos una conversación en la que, bueno, eso, como que tú te apetecía mucho venir para acá, pero también te ha servido para darte cuenta ¿de qué? Wow, Sí, qué buen. a nivel personal, como las claves, ¿no? de este viaje. Ay, qué entretenido. Uy, me pegó fuerte, fue un viaje de autoconocimiento súper grande, súper bonito. ¿Por qué? Eh, lo tenía pensado hace mucho tiempo, quería volver, pero porque bueno, es que yo viví en Londres un año y luego volví a Chile y sentía que era volver al pasado. Como no me gust- no estaba contenta, no estaba muy contenta en verdad, tengo que reconocer. O sea, ¿te refieres Eh, cuando después de vivir el primer cuando año, claro. Y que eso fue el 2015, de septiembre, volví el 2000, creo, 2017, a principio de año. En enero del 2017 volví a Chile. Y sentía que Europa era como, estaba muy avanzado y yo estaba súper tranquila como mujer, me sentía segura en las calles, no se reciclaban, el reciclaje venía a la casa, había verduras, frutas de todo el mundo, tenía un buen sueldo, no sé, era como todo, tenía danza, mi grupo de danza allá con las chiquillas, entonces estaba como, y estaba todo, había harto pasado sucediendo de danza en Europa en ese momento, era todo cerca, entonces yo quedé como súper idealizada y quería volver, no quería volver, o sea, cuando volví a Chile quería como volver a Europa a ver si es que estaba como de nuevo esa posibilidad de poder quedarme allá, quizás. Entonces, yo en esta crisis muy grande se me venía como volver a viajar, volver a explorar y seguir viajando, porque también la posibilidad de trabajar allá me abrió muchas puertas y conocí en verdad mucho en Europa y también fui a Tailandia, a Camboya, entonces era como quiero seguir viajando, quiero seguir explorando el mundo para saber, para aprender otras culturas, otros alimentos. Entonces volver a Chile no me hizo tan bien, en verdad. Ujú. O sea, no lo pasé tan bien en esa temporada. Y además volver al trabajo, ¿no? Y ahí brotó la crisis. Entonces lo primero que hice fue comprar un pasaje, eh, pero me fracturé. Entonces la fractura me dijo, Javi, quédate acá, necesitas hacer trabajo personal antes de ir afuera. Ándate para adentro. Y ahí además vino la pandemia, entonces era como un refuerzo total doble, así como fractura y pandemia, viaje interior. Y fue Claro. maravilloso, fue hermoso. Y en verdad saber que estaba en el momento preciso, tenía que estar aquí en Chile, recuperándome y todo.
Y entonces después ya lo del viaje, bueno, obviamente el pasaje como que lo cambiaban y todo, y después ya lo solté. Dije, ya, si yo no voy a ir para allá, porque quiero estar aquí, es como mi momento acá, con mi familia, explorar acá. Pero siempre estaba ese bichito de, uy, ¿qué hubiera sido si hubiera viajado? Que no sé, como ese bichito, ese bichito. Hasta que mi papá el año pasado me dijo, sí, me dijo que tenía que ir a Alemania, que tenía que ir a cantar con su coro. Y yo le dije, ¿y si me invitas y te acompaño? Y yo aprovecho de visitar a la gente que tengo que visitar allá. Y me dijo que sí, muy sorprendida en verdad también. Entonces fue como un gran regalo de mi padre que me invitó y lo acompañé en su presentación también. Como yo me podía manejar con el idioma, el inglés, como que lo acompañé y todo. Entonces ahí viajamos juntos. Entonces me di cuenta que extrañaba mi rutina, extrañaba mi casa, mi espacio, hacer clases, eh, extrañaba el grupo, la tribu de danza, eh, me extrañaba como a mí, como la feria, la fruta, mi comida, mis espacios. O sea, obviamente yo sé que en un viaje estas cosas son, o sea, claro, cambia la rutina, pero me hice tan sensible y tan acostumbrada a estar conmigo misma la mayor parte del tiempo que extrañé y me costaba a veces darme esos espacios, porque obviamente quería aprovechar, quería ver a la gente, pero estuvo pues, preciso como estuvo maravilloso, pero eso me hizo darme cuenta, en verdad sí quería estar acá, sí quería estar en Concón. Hasta ese momento yo creo que todavía estaba viviendo un poco como y si me muevo para tal parte, y si cambio, y si entonces ahora volví, estoy súper segura de lo que quiero, de que quiero estar acá, quiero seguir formando tribu y comunidad acá, quiero compartir desde aquí, por internet también, tengo muchas ganas de compartir información por internet, como de lo que me ha servido a mí, a lo mejor a la otra persona también le sirve, así que eso, yo creo que lo mismo pasa con la danza. Así que feliz, agradecida de todas las personas con las que me topé, como que también, por ejemplo, ir a verte a ti era como un llamado también, muy, muy bonito, como de que nos conocíamos hace mucho tiempo y hacer el esfuerzo de poder tomarme esos trenes y después de llegar, de todo lo que pasó, fue maravilloso. Como en cada casa donde estuve, en cada lugar donde estuve y con cada conversación, siento que fue maravillosa sabiduría para incorporar, integrar Mm, y para volver con una Javi distinta, también más segura de mí misma, de poder saber que me puedo mover y que puedo relacionarme en otro lugar, claro. sola, con el inglés, que me encanta, estoy muy agradecida de que mi madre me haya enseñado, me haya puesto en un colegio y para poder aprender. Y bueno, de toda la vida, en verdad, estoy súper agradecida de todo, de mis padres, de todo lo que ha sucedido hasta llegar acá. Así Mm. que fue un viaje muy bonito, muy necesario de autoconocimiento total y todavía releo el libro, o sea, el cuaderno donde tenía mis anotaciones y, y me ha servido para estar más tranquila, más calmada, más segura de, de mi vida, de lo que estoy, de mi presente, de cómo soy ahora y de dónde quiero estar. Claro, una especie de reafirmar que los pasos que estás dando son los que quieres dar realmente y que, bueno, eso, volver a valorar más aún si cabe el hecho del espacio que tú tienes ahí en Chile, de lo que haces. Sí, muy buena experiencia entonces, la verdad es que sí, sí, sí. Y Javi, por ejemplo, estoy pensando ahora, todo esto que ahora haces, ¿no? La danza, círculo de mujeres, las terapias, flores de Bach, etcétera. Para llegar hasta el punto en el que estás ahora, ¿te ha sido fácil o difícil escuchar la intuición, escucharte a ti misma y conectar con que eso es lo que quieres hacer? Porque has visto que muchas veces y más
En una sociedad en la que estamos como un poco programados para, no, el camino es el trabajo de 8 a 5 y esto es lo que me da seguridad y a lo mejor, buf, estas terapias están bien, pero no sé si eso, no sé si a ti te pasa, hay gente que tiene muchas dudas, que le cuesta conectar con su intuición, con lo que realmente siente que tiene que hacer, entonces tú en ese sentido... Em, ¿cómo ha sido tu experiencia o cómo es? ¿Lo tienes muy claro? ¿Conectas fácil o no? Yo creo que el camino es súper personal, entonces yo creo que lo que una puede ir haciendo es ir haciendo lo que puede, lo que quiere en el momento. Claro, por ejemplo, todas estas herramientas de escribir, de meditar, de bailar o de salir a la naturaleza, de caminar, de poner los pies en la arena, en la tierra, en el parque. eh, Todo ese, cada uno, siento que todos tenemos, vamos teniendo un llamado, me imagino yo, porque lo comparto cuando converso con las personas, y en el fondo vamos teniendo como un llamado, y si en el momento el llamado es trabajar en una oficina y luego tener la calma y la paz de tener un sueldo y luego descansar el fin de semana, también está bien, hay personas para todos los trabajos, hay como momento para todo también. Mi momento, yo lo exploré, claro, estuve 7 años trabajando de profesora diferencial, no era lo mío, no era lo mío nomás, y tal vez para otras personas sí, y porque les acomoda y está bien. A mí me acomodaba en ese momento, luego después me descubrí que no era lo mío y ahora muchas veces lo pienso, de repente la familia me dice que a lo mejor intente, aunque sea, no sé, para compartir lo que sé en una escuela, pero no, no es lo mío trabajar, no es lo mío nomás. Y he ido probando y hay cosas que en verdad digo, no, como que son no rotundos, no volvería a ese lugar. Y hay otros caminos nuevos que se me van abriendo, es que como sí, sí puede ser, o sí, tengo tantas ganas de hacer tantas cosas ahora, tanta creatividad que me brota, que en el fondo, claro, es otro el camino. Eh, por lo Claro, mismo, no porque sé, mi... Perdón, ¿Mm? dime. Que eso de, claro, de viajar, de tomarme 3 semanas, 3 o 4 semanas de vacaciones y extrañar mi trabajo, mi rutina de lo que me hace bien también, porque tengo mis pausas y mi trabajo me hace feliz, lo que hago me hace muy feliz, entonces darme cuenta de eso es como, oye, voy bien porque significa que estoy haciendo lo que me hace bien. Ujú. Y antes, cuando tenía 2 meses de vacaciones como profesora, enero y febrero, no quería volver al trabajo, no quería, entonces no, ahí me doy cuenta de esas reflexiones, de que en verdad esos 2 meses era como, puedo ser yo, y me sentía ¿por qué esto no puede ser el resto de la vida, del año? Esos 2 meses que tenía completo, libre, con sueldo, eh, pero claro, no quería volver a marzo, a la rutina, no, no, no era lo mío, no quería volver entonces me hacía mal, me empezaba a enfermar justo los días antes, era como que no, señales del cuerpo y todo, que era como no. En cambio aquí era todo lo contrario, como que disfruté mucho las vacaciones, disfruté mucho el espacio, pero en verdad también quería volver a hacer lo que me gusta. Entonces, para mí eso es como una señal súper grande. Y Mm. como recomendación para alguien es como ir de a poco, ir probando, ir experimentando, Claro, ir porque yo conversando me con gente que lo refería, haya hecho. sí. También, a mí me hubiera gustado también conocer gente pero en ese momento no conocía a nadie que tuviera como un cambio de ese tipo en Conce, ni tampoco usaba mucho las redes sociales, entonces no sabía mucho esto de emprender, no conocía gente que fuera emprendedora, no sabía gente que fuera feliz en su trabajo, entonces a mí fue un camino nuevo, creo que conversar, escuchar a otras personas ayuda. Mm, claro, porque te iba a decir que mi pregunta, por aclarar, iba en esta dirección, ¿no? Porque yo, claro que evidentemente cada persona es un mundo y hay gente que se siente cómoda y le gusta tener un trabajo de ese estilo, de un horario, etcétera. Yo lo que decía era más en tu caso personal, porque has visto que a la hora de
emprender, ¿no? Ahora que has utilizado la palabra emprender y sobre todo cuando es emprender, bueno, en realidad sea lo que sea, en este caso vamos a decir cosas conscientes de salud, etcétera. No es fácil para todo el mundo primero escucharse y realmente entender o sentir que ese es el camino porque aparece todos los miedos, todo el ruido, todas las dudas y uno a veces no toma la decisión, no da los pasos, se queda en lo que ya conoce porque es una sensación de falsa seguridad y el tiempo pasa y uno no explora eso, ¿no? Entonces era un poco como si en tu caso ese proceso de escucharte, conectar con la intuición, eh, animarte a probar si había sido algo natural o te había costado, porque, repito, hay gente que pues no le da miedo realmente, ¿no? Porque no es algo seguro, bueno, todas estas ideas que tenemos o creencias, ¿no? Da mucho miedo, da mucho miedo. Todavía brota a veces el miedo, como que viene, y después, uy, pero sí. Yo creo que es que hice mucha terapia en el proceso, entonces creo que, claro, si uno quiere hacerlo, pero te da miedo, yo creo que ahí es trabajar el miedo, no hacerlo, porque en el fondo el miedo te va mostrando algo y hay que hacer cosas con miedo. Da mucho miedo, muchas cosas. Pero yo creo que las ganas eran, para mí las ganas eran tan grandes de descubrir eso que podía hacer, como y que en verdad no tengo nada que perder. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Volver al inicio o no sé, qué es lo peor que puede pasar? Me encanta esa frase, esa pregunta, porque en verdad no hay nada tan grave. Ah, pero sí, aparecen muchos miedos y por eso yo creo que trabajarlo con alguna amiga, con alguna terapeuta, con alguna herramienta de, de autoconocimiento, de sanación. Para mí, por eso que yo comparto, claro, las flores de Bach y el Theta Healing, y siento que es muy bueno, pero existen millones, o sea, puedes hacer en millones de terapias. Pero es eso, si identificas un miedo, no es que me da miedo, claro, ya. Pero ¿qué te da miedo? ¿Por qué? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y ahí ir, así como uno ya puede identificar eso ya. Quiero trabajar en esta sesión el miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo a que nadie llegue, el miedo a no tener para comer, para vivir, para hacer lo que Mm. uno quiere, eh, el miedo a lo nuevo, a lo diferente, el miedo a que no puedo tener el control de esto, el miedo que sí, o sea, existe una cantidad de miedos que yo, por los que uno pasé, por lo que todavía sigo pasando y todavía sigo resolviendo, porque no se termina, pero es entretenido. A mí me parece entretenidísimo poder solucionar y ver que mi lista de miedos era muy larga antes, así como miedo a los insectos, a dormir sola, a irme al campo sola, a acampar sola, no sé. Eh, miles de miedos que ya están con TIC, que ya no son, ya fueron, ya los resolví y hay otros nuevos que aparecen, pero después del miedo viene la valentía. Entonces me siento muy valiente para algunas cosas, para muchas cosas ahora. Entonces, Sí, y además el miedo al final es algo que siempre va a estar ahí porque forma parte de la vida y es una emoción básica, pero yo creo que la clave es cómo uno se relaciona con sus propios miedos, cambiar la relación y que te sirva el miedo para si tú realmente sientes que ese paso que te pide el corazón, esa intuición va por ahí, aunque haya miedo, que te impulse en vez de frenarte, ¿no? Es un poco como yo lo veo aprender a relacionarse con el miedo. Pero sí, yo creo que es muy importante, en estos días lo he pensado bastante, todo esto de conectar con la intuición, ¿no? Y ahí también aparece la palabra coraje, que viene de corazón. Y de hecho, antes que hablábamos de escribir, hay una frase que me he apuntado, que se me ha ocurrido y digo, ah, pues sí, es una frase que era algo así como escuchar la voz del corazón y observar la voz de la mente, que no es lo mismo. Es decir, sí, la mente
es un instrumento increíble, pero todo ese discurso, toda esa narrativa, todo ese ruido, yo creo que con distancia, ¿no? Observar, y es el corazón, o sea, claro que tiene que pasar por la mente, pero yo creo que al final, en última instancia, es el corazón y el cuerpo el que te dice si es un sí o un no. Y además creo que es como muy rotundo, ¿no? Cuando tú no sé, podemos poner muchos ejemplos, pero a la hora de decir, vale, yo siento, me gusta la danza, ¿no? Este ejemplo que estamos trayendo. Em, y tu propio, o sea, cuando tú aprendes a escuchar esa voz muy, muy, muy interna, que además el cuerpo o se expande o se contrae, como que es muy expresivo en ese sentido, y siempre es un sí o un no. ¿Es un sí ir a ver a esta persona o no? Tú en el fondo sabes siempre si es un sí o si es un no. Lo que pasa es que a veces cuesta llegar como a eso, ¿no? Y me refiero en cosas, a lo mejor no siempre es tan categórico, pero creo que cuando tú conectas con tu intuición es siempre un sí o un no. Lo que pasa es que nosotros vamos poniendo capas, filtros y hay que ir quitando y, por ejemplo, todas estas herramientas, terapias ayudan mucho. A mí me ayuda mucho la meditación, a aprender a escuchar más eso, ¿no? Y, y bueno, pues eso, que al final el miedo es un poco que sea un motor y no algo que nos frene. Sí, qué bueno eso de que hablabas del corazón y la mente, porque claro, eh, hay, hay distintas voces de repente. A mí me pasa que tengo distintas voces, yo tengo que ir viendo de dónde viene esa voz para saber qué es lo que, por dónde voy. De repente tengo ideas, pero ya, ¿será el momento ahora o no? O, claro, de repente uno queda en un horario y luego no funciona el horario y está bien porque teníamos que hacer otra cosa y así como que funciona y se van abriendo otros caminos. Eh, Para mí como herramienta, claro, la meditación ayuda mucho y cuando uno no pueda estar en un espacio tranquilo, calmado, buscar los espacios. También ayuda mucho ir a la naturaleza, acercarse a un árbol, a poner el pie en la tierra o quizás no solo estar en un espacio verde o en el mar o en la arena o en silencio o claro, como intentar llenarse, o sea, sacar los estímulos que hay para poder ver si es que ¿cuál es, cuál es el mensaje real que viene? Porque a veces vienen los miedos y también hay como que hay que escucharlos, pero claro, como para poder sacar todo eso y escuchar bien el mensaje. Pero hay distintas herramientas que cada uno puede ir buscando. Siento que la naturaleza siempre, yo creo que es como ya la clave igual para, quizás para todos. Así que meditar mirando el mar o verde. Sí, cada uno tiene su propia fórmula que encuentra, pero sí, estoy muy de acuerdo en la naturaleza y también porque también hay otra cosa que entra aquí que para mí es el confiar. O sea, cuando tú, porque está claro que tú puedes conectar con tu intuición, pero hay que confiar, porque aquí no hay, es saltar al vacío también, ¿no? O sea, nada es, tú no puedes, estamos muy acostumbrados a ese control, entonces ahí aparece el miedo, como yo no controlo si doy este paso, ¿qué va a pasar? Pero ahí entra también él no solo, es decir, cuando uno tiene el coraje y viene del corazón, confías y cuando confías te abres y cuando te abres es cuando aparecen las cosas también, ¿no? Es muy fácil decirlo, está claro que no, que luego en la práctica no es tan sencillo, pero yo veo que va por ahí, ¿no? La cosa, al menos en mi propia experiencia. Y, eh, muchas veces también cuando hablamos decimos, voy a quitar estímulos, ¿no? Y para mí es como el primer paso, estímulos de todo tipo, pero luego viene algo que es interesante, a ver qué opinas tú, y es lo que yo llamo el silencio ruidoso,
que es que cuando tú quitas estímulos de fuera, aparece el silencio pero ruidoso de dentro. Y es ahí cuando entra la frase de observar lo que te dice la mente, pero escuchar la voz de tu corazón, ¿no? Y creo que está conectado, pero em, eh, es un poco eso, empezar a quitar esas capas. Así que sí, sí, cada uno con su fórmula. La verdad es que la naturaleza, yo recuerdo ahora, me estaba acordando cuando empezamos a hablar tú y yo, en la época de la pandemia, para mí ir al bosque era totalmente terapéutico, no solo por, eh, más allá de la pandemia o de la situación general, también porque yo venía de una ruptura de una relación que fue bastante, digamos, una experiencia fuerte, ¿no? Y para mí era, sí, totalmente, ir a la naturaleza era como la mejor medicina, sí. Mm. Sí, yo creo que sí, la naturaleza siempre nos va, o sea, como que hay mucho estímulo de repente, claro, y también solo como salir a caminar. A veces uno quizás no puede, bueno, va a depender de los contextos y de las personas, pero incluso en la ciudad ya solo salir a caminar y ir a un parque, o si no tienes un parque cerca, dar la vuelta a la manzana, pero ya solo mover la energía, salir de donde está como la nube y me acuerdo, claro, en muchos momentos, porque, claro, yo también estaba encerrada en la ciudad y salía a caminar y de repente caminaba tanto y estaba tan entretenida como cuando estaba escuchando los audios o cuando te mandaba audios. Me acuerdo que llegaba a un lugar sí o sí cerca de la naturaleza. Y lo mismo me pasó ahora como en el viaje, de repente salía a caminar, salía a caminar, salía a caminar y dentro de una gran ciudad, el mismo corazón, no sé, la intuición te va llevando como a un área verde para sacarte los zapatos, para descansar. Y siento que ahí siento que igual el universo, o sea, somos seres de la naturaleza, entonces sí o sí nos va a llevar como a Sí. poder estar tranquilos en un lugar así. Ujú. Y lo que trajiste de la confianza, wow, eso yo creo que es potentísimo. Hay que aprender a confiar. Pues si es que uno tiene como un llamado por hacer algo, yo creo que la palabra confianza sí, siempre va a aparecer ahí en nuestros corazones, en los seres que queremos hacer cosas distintas, porque vamos abriendo igual. Mm. Sobre todo si somos personas que vamos abriendo esto nuevo en nuestras familias también. O no tenemos algún referente que ha hecho cosas distintas fuera de lo común, de lo tradicional de trabajo, de vida, de estilo de vida, vamos abriendo un camino, entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de confiar en nosotros mismos y del camino que estamos haciendo porque es algo nuevo, porque es algo nuevo. A lo mejor otras personas tienen en su familia gente que lo haya ido haciendo y tienen otras personas con las que conversar o otras personas que la pueden ir acompañando en el proceso, pero por lo menos en mi caso no sé si el tuyo también, pero en mi caso es como y confiar, en verdad confiar muchísimo. Bueno, a mí me ha costado o sea, me ha costado mucho confiar en general. Hablo ahora de pasado, ¿no? Y es una de las cosas que yo he trabajado y trabajo, que es la confianza, ¿no? El confiar, porque al final te das cuenta de que realmente es tan básico, en realidad, si lo piensas, porque en el momento en el que tú no confías, claro, si tú no confías en ti mismo, eh, Bien. todo se desmorona, porque ya eso indica muchas cosas, ¿no? Es como... eh, es de las cosas más básicas, diría. La confianza no solo en la vida, sino primero en uno, porque al final estás, no me sale la palabra ahora, pero como deshonrando o va por ahí tu propia esencia, tus propias capacidades y bueno, no es sencillo en algunos casos, ¿no? El tema de confiar, pero al final
sí, es confiar y aprender. Yo creo que otro de los trabajos es aprender a soltar en el sentido de no podemos controlarlo todo. Y estamos tan acostumbrados de querer controlar todo que, claro, cuesta ese programa mental, esos patrones donde uno ya enseguida, uff, esto ya se sale de mi control, entonces ya empiezan las dudas y si no tienes esa confianza, te puede cerrar muchas puertas también, ¿no? Sí, por eso yo creo que eh, es útil, es necesario el acompañamiento del principio, como por alguien que ya lo haya vivido o por alguien que con lo que una persona que tú admires o que tú sientas que necesitas ser acompañado, puede ser una amiga, puede ser familia, puede ser una terapeuta, un terapeuta, de lo que te llame la atención, te llame la persona, te llame la atención o la herramienta. Siento que es súper necesario poder acompañarse al principio y luego ya después uno ya lo puede ir haciendo sola. O alguien que lo quiera hacer sola desde el principio también, o solo, también puede ser. Pero si uno necesita ayuda, hay que pedirla también. Como es necesario pedirla y acompañarse. Y es súper bonito el proceso de acompañamiento. Eh, Sí, es yo, importante. sí, o sea, me encanta y yo me recomiendo también como las personas que me ayudaron a mí en el camino y a veces puede ser como, claro, con intercambio de dinero o no, porque puede ser un amigo o alguien que conociste, entonces al final ayuda muchísimo el, el avanzar y para eso hay que ir buscando el camino y las personas para poder Sí. disfrutar y seguir el corazón. Así que sí. Javi, preguntas cortas. Por ejemplo, se me ocurre, ¿qué te hace feliz en el día a día? Estar tranquila aquí en mi espacio. Vale. Eso es algo, mira, te voy a decir algo que cuando te conocí en persona, em, la energía que me transmitiste, claro, luego uno a lo mejor internamente es otra cosa, ¿no? Pero yo te digo de lo que yo percibí, me transmitías una paz y como una sensación de una persona que realmente valora y le da importancia a sus propios tiempos y ciclos, ¿no? Como muy, no lo sé, no sé si me entiendes por dónde voy. Tranquila, calmada, pero eso, ¿no? Como muy de sus propios tiempos. Y en eso me has inspirado, porque cuando te fuiste me dejaste como, pues bueno, esa energía, ¿no? Que ya quedó en mí. Has visto que las experiencias, las personas te van dejando huella, ¿no? Y sí, yo percibí eso. Entonces, justo ahora que me dices que lo que te hace feliz es estar tranquila, va un poco por ahí, ¿verdad? Sí. Sí, y eso que en ese momento, uy, yo estaba, en verdad, sí, como que, pero es que el viaje me pegó fuerte porque no pude tener muchos espacios así, eh, o no me los di, o no sé, bueno, todo Ujú. fue perfecto, pero sí estaba, no estaba tan tranquila, no estaba tan, tan tranquila, y sobre todo movilizarme en los trenes, después que cambiaron, bueno, todo, o sea, todo perfecto, pero me da risa que el viaje, en el viaje en general me costó buscar espacios para estar más tranquila. Entonces, pero cuando arrendé el espacio para poder estar ahí en, en la ciudad donde vives, fue maravilloso porque fue como tener un momento para mí y como fue como trasladar, o sea, bueno, claro, yo creo que en el fondo tiene que ver con que una se va creando el espacio, entonces ahí me creé el espacio para mí, estar tranquila y luego nos juntábamos a conversar, pero fue perfecto, maravilloso. Y si ahora lo valoro muchísimo, valoro mucho estar aquí tranquila, a mi ritmo y disfrutar de esa paz. Aunque igual obviamente también después me gusta moverme, salir, compartir, pero la mayor parte del tiempo me doy cuenta que sí me gusta
volver a mí para estar tranquila. Así que O sea, que podríamos decir que eso te hace feliz, ¿no? En tu día a día es una de las eso cosas. lo necesito, es una necesidad Ujú. para poder vivir, sí, Bien. como parte de eso. Obviamente, una parte es estar tranquila en mi espacio, la otra parte es compartir, porque me gusta el equilibrio también. Me di cuenta que no es que me quiera aislar y quiera estar sola, así como en el campo, no, porque me gusta el compartir, me gusta lo que se da de interactuar, pero también era como, qué rico poder reflexionar con alguien que le gusta reflexionar, por eso al conversar contigo, desde luego salir acá bailar me hace muy feliz, también Ujú. obviamente por eso también lo comparto. La naturaleza, todo lo que tiene el sol me hace feliz. Importante. Porque el sol, tener sol, calorcito, luz, comer comida que produce el sol, o sea, las frutas, en el fondo, la naturaleza, el descanso, el amor sincero, la honestidad. Sí. ¿Y cuál es tu mayor, digamos, hoy, ahora, desafío a nivel personal o a nivel de lo que sea? ¿Cuál es eso que tienes ahí, que estás trabajando o que te desafía? Vaya. Se vino al tiro como la acción, accionar. ¿Accionar? Accionar las ideas que me bajan, porque tengo, sí, tengo hartas ideas, hartos proyectos, que también he estado trabajando la seguridad, la confianza, los miedos, la valentía, para, ya, Javi, ahora sí, abre esos proyectos y abre esas ideas que tiene. Así que sí, eso es mi desafío, accionar los proyectos que se vienen. Bien, bien. Y bueno, vamos haciendo ya como las últimas preguntas, vamos a hacer una recapitulación. Me gustaría preguntarte, ya que el podcast se llama Lo que dejas en el mundo, qué menos que preguntarte qué te gustaría a ti dejar en el mundo. Em, Me gustaría dejar en el mundo que eh, el trabajo de autoconocimiento, porque se brota, para mí es tan fundamental, es tan importante, porque te cambia la vida, porque uno decide qué hacer, cómo hacerlo, dónde estar, como esa tranquilidad, esa paz que tengo ahora de más de qué es lo que quiero hacer. Entonces, eh, si pudiera, estoy en proceso de eso, de poder ordenarlo, aunque obviamente este es mi camino, el camino que he tenido para llegar hasta acá y para seguir avanzando, pero el trabajo de autoconocimiento, O siento que es sea muy que, importante. Me gustaría acompañar, o sea, me gustaría poder que le sirviera de inspiración a las personas y lo pudieran hacer, obviamente, yo lo transmito desde el arte, desde la expresión corporal, física, pintura y como eh, colores, sí. muy bien. Bueno, entonces, para las personas que quieran seguirte, estar en contacto, etcétera, dejaremos Instagram, ¿qué podemos dejar? ¿Sí? Ujú. Sí, usando el Instagram y el mail. Y el email, vale, Sí, sí, perfecto. así que feliz si que a alguien le hizo sentido, quiere compartir algo, responder algo o preguntarme algo. Yo feliz y abierta como para que se pueda comunicar por el Instagram o por el mail, porque me gusta mucho interactuar a partir de lo que uno comparte. Así Ujú. que me gusta, así como nos encontramos nosotros, feliz de encontrar otros seres también que quieran o que resuenen con lo que conversamos hoy día, que se abra ahí. O también, por ejemplo, cuando lo compartas, si hay gente que me conoce a mí que quiera compartir contigo, conversar contigo o Claro, meditar ahí con por alguna sesión supuesto. que sirva para difundir lo que uno Totalmente, para hacer hace. conexiones, vínculos y colaborar, claro que sí. Sí, sí. Bueno, Javi, pues nada, ha sido un placer. Seguramente queden cosas por charlar, pero bueno, más adelante, si te apetece, podemos hacer una segunda parte. Y bueno, por mi parte, eso, que muchas gracias, lo he disfrutado mucho y no sé si quieres decir algo más, algo que no hayamos hablado, no lo sé, algo que quieras comentar antes de cerrar. Yo agradecida, muy agradecida.
Me encantaron las preguntas, me encantó conversar. Siento que sí es necesario seguir haciéndolo. Bueno, yo creo que sí lo vamos a seguir haciendo porque es muy entretenido compartir. Y después a lo mejor me gustaría yo hacerte la entrevista a ti. Me encantaría también que tú también pudieras compartir más Claro, sobre tu proceso. bueno, Eh, Porque me encanta. Creo que también me gusta esto de poder conversar y que luego se difunde y se escucha, porque yo también escucho hartos podcasts y me parece entretenido y que mejor hacerlo con gente que a uno le llama la atención y pueda compartir. Así que feliz y agradecida de la invitación y del impulso. Así que muchas gracias. Muchas gracias. nada, muchas gracias a ti, Javi.